cualificado, hay 10 años de diferencia de esperanza de vida. Pero eso pasa ahora, hoy en día en España. Una persona de la clase media tiene 10 años más de esperanza de vida que un trabajador no cualificado. Eso era hasta ahora, hasta la sanidad que teníamos, que era un buen modelo. Un modelo mejorable, pero bueno. Teníamos datos mejores que los alemanes, tanto en esperanza de vida, en mortalidad infantil. Teníamos un sistema mucho más barato que el alemán, bueno, mejorable, porque ahí están estos 10 años de diferencia entre las clases sociales, pero un buen sistema, y un sistema económico, comparado con otros europeos. Pero ahora lo están destruyendo. Si una persona de clase baja, que parece que nadie quiera ser de clase baja, pero existen y están ahí, se tarda mucho en diagnosticar, esa brecha de 10 años, ¿hasta cuánto va a sumar? Porque no solo que aumente lista de espera, es que se retrasan los diagnósticos. Si te hace falta diagnosticarte con una resonancia magnética y se tarda un año, ¡pelota! 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 Tenía una zona habilitada por estimaba ya y es que está preparada por nosotros. Por eso No, que no está molestando a ningún, que es que no sé por qué, que es que tenía una zona ya preparada. Te estás llevando el dinero del pueblo para servir a una pandilla de lladres como tú. A lladres como tú. Eres un sinvergüenza, tendrías que estar en la cárcel. Esta gente que hay aquí protegiéndote te tendría que meter en la cárcel. ¡Sinvergüenza! ¡Asesino del pueblo! La solución es que vayáis todos a la prisión. Todos los que son igual que tú. ¡Sinvergüenza! Eres un lladre y además estás provocando que muera la gente por no atenderla para servir a tus amigos de la privada. Eres un sinvergüenza.